Hola, ¿qué tal? Te saludo el pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy llegamos a la conclusión de nuestro tema, esta serie que hemos estado tratando durante 4 sábados anteriores, hoy el quinto, que lleva como título La Iglesia del Dios Viviente. Hoy le hemos titulado La Iglesia del siglo XXI. Ya sabe que Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ese es el tema, esa es la base bíblica, y quiero que sepas que iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes en Jesucristo, por el poder de la fe, que son salvos, redimidos y que han entrado en una relación especial con Dios, se llama reconciliación. Esa reconciliación significa de que no hay nada que nos separe. El pecado, la desobediencia han sido perdonadas y ahora tenemos una nueva conducta, un nuevo estilo de vida guiado por el Espíritu Santo. No somos perfectos, estamos en el proceso de la santificación, pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros y conocemos las Escrituras, la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad y que produce vida. Al conocer más de Jesucristo tenemos más acceso a la verdad de Dios, y al conocer más de la verdad de Dios tenemos mayores cambios en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones, de realizarnos y de conducirnos, porque hay un propósito que Dios ha establecido para nuestra vida, para tu vida, para la vida de cada persona, que es bueno, puesto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y desea de ti, de mí, de todos, un elemento constitutivo de la iglesia, es decir, miembros del cuerpo de Cristo, que formemos esa gran familia sobre la tierra y que un día estaremos por siempre y siempre en la eternidad con Él, la familia de Dios. Así que ese es el tema. Así que llegamos al quinto programa, breve, sobre la iglesia del Dios viviente, hoy con el tema de la iglesia del siglo XXI. Nada ha cambiado en el plan de Dios y el mensaje de Jesucristo a las naciones y a cada persona en particular. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos la confesión de nuestros pecados a Jesucristo, que es el único que puede perdonarnos, y también recibir el perdón necesario y la reconciliación, como acabo de decirte, con el Padre Celestial, entrar a la familia de Dios desde ahora y por la eternidad. Para que las personas puedan conocer estas verdades que cambian a los humanos de distantes y de rebeldes a Dios, e hijos e hijas al Padre Celestial, ese cambio maravilloso, se requiere una agencia de publicidad que constantemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no solo para una localidad, sino para el mundo entero, pueda ser pregonera de la justicia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y con un fundamento sólido, Jesucristo, para que pueda resistir el embate de la sociedad que va en cambio, secularizada, y que también está contraria a la fe de Jesucristo, puesto que no lo conoce, lo desconoce, y como no lo ha recibido, pues le suena extraño, no quiere conocer de ello y lo repele. Y es obra del diablo. Y Jesucristo es el fundamento entonces sólido de la iglesia. Nada la puede cambiar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios Jesús, contra su iglesia. Y Él es al mismo tiempo la cabeza, puesto que, porque todo el mensaje es de Dios. Él es la cabeza. Él es quien proporciona el conocimiento de lo que es importante, determinante, exclusivo, único para cada ser humano. La iglesia de Jesucristo del siglo XXI debe ser igual en intención y servicio a los 21 siglos anteriores, es decir, a la iglesia primera, la iglesia de Jerusalén, que se constituyó en Jerusalén, donde Jesús vivió su ministerio, donde trabajó y donde hizo su tarea, donde fue crucificado a las afueras y donde fue resucitado al tercer día y mostrado a sus discípulos también como evidencia de su poder sobre la muerte y la tumba, y asegurándonos por derecho propio ahora a todos los que creemos en Él la resurrección y la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, ese es el mensaje de la iglesia, fue el mensaje de Jesús, es el mensaje bíblico y es el mensaje de los profetas anteriores a Jesús venir, anunciando su venida después de cada uno de los creyentes en Jesucristo a través de los siglos, y la iglesia sigue dando ese mismo mensaje, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús lo dijo, los creyentes lo recibieron, los discípulos lo han repartido y contribuido colaborando a que sea conocido por el mundo entero. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado,
pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, dijo Jesús, que la luz, Él, dijo yo soy la luz del mundo, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas antes que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ahí está en Juan 3, 16 al 21 en la Nueva Versión Internacional. Así que la primera cosa que tenemos es que el mensaje de Jesús no ha cambiado. Él es el fundamento y es la cabeza. Y la iglesia del Dios viviente del siglo XXI debe sembrar la palabra diariamente, la palabra de Dios diariamente, en cada relación, en cada contacto, en cada ocasión, en cada oportunidad. Por eso que la iglesia está diseminada sobre la faz de la tierra. Cada creyente en Jesucristo es una célula de la iglesia, es un cuerpo de la iglesia, formando el maravilloso cuerpo de Jesucristo. Hacer discípulos que hagan discípulos, ese es el tema. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Después de la resurrección se muestra a sus discípulos y le da la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y eso está en Mateo 28, 18 al 20, la Nueva Versión Internacional. Jesús le dio a los discípulos que estaban allí la gran comisión, pero les dice que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ellos estaban en Jerusalén. Ahora, ¿cómo ir a todas las naciones? Eran personas que no tenían recursos económicos, eran personas que no tenían medios de transportación sofisticados como los hay hoy en día, ya sea un auto o ya sea un avión o un helicóptero. No tenían ninguna de esas cosas. Eran personas sencillas, humildes, no tenían letras, conocimientos, eran personas que habían aprendido el mensaje de Jesús, que lo había transmitido directamente, pero el Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés, se encargó de darles lo que a ellos les faltaba, lo que la iglesia de hoy en día tiene y necesita revitalizar o buscar con urgencia esa presencia del Espíritu Santo y su acción en nuestra vida y en la vida de todos, para que pueda haber los mismos resultados o más, con todas las posibilidades de hoy en día, para la gloria de Dios, porque es la iglesia del siglo XXI. Así que multiplicación y sembrar iglesias. Cada creyente en Jesucristo es un hacedor de discípulos con un llamado santo y vocación. Llamado santo de servicio y una vocación. Amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo por encima de todo, y mostrar amor y simpatía por todas las personas sin hacer acepción, dando el mensaje de esperanza y de vida eterna. Esto significa ser colaboradores de Dios en su obra, siendo discípulos de Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Nadie convence a nadie, es el Espíritu Santo quien lo hace. Pero la palabra es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así que el mensaje que entrego es la que hace efecto, es la que trabaja en la persona que está escuchando. Y el Espíritu Santo es quien prepara las condiciones para que la persona escuche y pueda entender, iluminando su mente y colocando la fe que salva, que es un don de Dios. Pablo escribió a los Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6, de la Nueva Versión Internacional. Después de todo, que es Apolo, un evangelista de aquella época, que es Pablo, un misionero, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, la iglesia de Corinto, según lo que dice el Señor, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento a través del Espíritu Santo. Más importante que la tradición de programas es la obra de hacer discípulos que hagan discípulos a otras personas. Muchas congregaciones se esfuerzan por hacer grandes programas magnos dentro de sus templos, pero en realidad lo que más se necesita por el mundo es personas que sean proclamadoras de la buena nueva de salvación. Los programas satisfacen a los sentados en los bancos, el discipulado satisface las necesidades de los no creyentes que requieren conocer la palabra de Dios y vivir el llamado del Espíritu Santo a sus vidas en la misma dirección de los discipuladores. Te conozco del Señor Jesucristo y te enseño del Señor Jesucristo, eso es discipulado. Tú lo aceptas y se lo enseñas a otra persona y estás haciendo discipulado. Y de uno y otro pues se forma una congregación, una iglesia,
que está establecida sobre el fundamento de Jesucristo, que tiene una sola cabeza, que es Jesucristo, y que tiene la verdad que alimenta nuestra vida, que es su palabra, y al Espíritu Santo, quien es quien coordina todas las cosas de una manera exacta. Recuerda el mensaje de Jesucristo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es el nombre de cualquiera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad, en función de la salvación de los seres humanos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, discipulados. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. La iglesia del Dios viviente del siglo XXI debe multiplicarse en nuevas iglesias sobre el mismo fundamento, cabeza, que es Jesucristo. La iglesia de Jerusalén tomó forma cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, prometido por Jesucristo y recibido el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, muerte y resurrección de Jesucristo, y después de Jesús haberse mostrado ahí durante 40 días, después de haber resucitado. Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas ese día de Pentecostés. Era la promesa del Padre, que dijo Jesús: que enviaré, la del Espíritu Santo. Sí, murió Jesús, resucitó Jesús, se mostró, estuvo con ellos, dio la gran comisión, ascendió a los cielos, y desde allá, pues, envió al Espíritu Santo, y el día de Pentecostés llega el Espíritu Santo. ¿Tenía que demorarse 50 días? No, sencillamente que Pentecostés es día de cosecha para los hebreos. Entonces Jesús le está diciendo: voy a enviar al Espíritu Santo y ustedes van a recibir una gran cosecha, porque el Espíritu Santo es quien convence. Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas, y les habló de lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra y su nación, Israel. Vino a mostrarles que era necesario arrepentimiento y volverse a Dios en busca de perdón y salvación. 3.000 lo entendieron, fueron bautizados como Jesús ordenó, y fueron llenos del Espíritu Santo para continuar ellos en la obra de discipular a la nación desde Jerusalén. Recibieron este mandato del Señor y ellos se enfrascaron en hacerlo. En Hechos 1, 8 al 10, de la Nueva Versión Internacional, se dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dijo Jesús, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ve la categoría de la orden de Dios, el mandato, y sobre todas las cosas que Jesús es quien dice: háganlo, porque yo estoy con ustedes, y porque el Espíritu Santo va a guiarnos en el proceso. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Jesús está por venir. Esta es la esperanza de la iglesia. Esta es mi esperanza. Es la esperanza de todo creyente en Jesús. No es una esperanza vana, no es una esperanza que se desgasta, que palidece. No, es una esperanza que se refuerza de día en día. Mucho más cuando los que conocemos y leemos la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y que está al alcance de todas las personas, nos damos cuenta, fortalecemos nuestra fe de que el cumplimiento profético de los acontecimientos finales sobre la faz de la tierra está en el proceso. Quiere decir, se están cumpliendo cada una de esas profecías que dio Jesús acerca de esos días, meses, años antes de su regreso, y que hoy en día estamos viendo que están ocurriendo. Por lo tanto, sabemos que Jesús está de regreso. Muy pronto está con nosotros el Señor. Esta es la esperanza de la iglesia de Jesucristo, que viene por su iglesia y debe ser una iglesia comprometida en servir al Rey y Señor de nuestras almas. Por ello, desde Jerusalén nació un estilo de iglesia en casa y sigue siendo un modelo de multiplicación de iglesias. Iglesias, pequeños grupos en las casas. Ella dice que iban todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar el mensaje de Jesucristo. En Hechos 2, 46 al 47, dice ahí de la Nueva Versión Internacional, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es decir, que acá la iglesia, ya fuera en una casa, ya fuera en medio de la ciudad, en un lugar más amplio, allí estaban
sirviendo, ahí estaban adorando, ahí estaban proclamando, ahí estaban enseñando a los invitados, a los que venían, a los que ellos alcanzaban durante la semana, durante todos los días, y le daban el mensaje. En Hechos 8, 1 al 8 dice allí, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, porque después de ese momento cumbre viene una gran persecución. ¿Cuál es la razón? Los cristianos de aquellos días dijeron, esta es la tarea, aquí vamos a predicar el Evangelio y vamos a gozarnos acá en esta armonía y en esta paz. Pero Dios dijo, había que salir de Jerusalén a Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, no podían quedarse allí, tenían que proclamar. Ahora miren lo que sucede. Se levanta un hombre de aquellos seguidores de Jesucristo, Esteban, que está predicando con gran fuerza, con gran vehemencia. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que muchas personas se convierten, pero las autoridades hebreas lo acusan, no quieren que esto suceda. Están hablando de Jesús que ellos mandaron a crucificar y ahora están hablando de Jesús resucitado y de la tarea de evangelizar, un mensaje diferente al que ellos habían acostumbrado por la ley escuchar. Ahora habían reprendido a Jesús y lo habían crucificado. Ahora dicen que ha resucitado y ese es el mensaje de actualidad, el que Jesús enseñó y mandó a proclamar. Por lo tanto, Esteban era un peligro. Lo mataron a pedradas. Pusieron testigos falsos y lo mataron a pedradas. Pero allí pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que está mirando y consintiendo en aquella ejecución. Era un hombre preparado, un hombre muy sabio, una persona muy culta, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, pues estaba bien arraigado en ello, pero desconocía la experiencia de conversión y de relación para la cual Jesús entregó su vida como única fuente de salvación. No es por medio de la ley que somos salvos, es por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es para hebreos y también ahora para todas las naciones. Entonces, esto era lo que desconocía Saulo de Tarso. De hecho, se va a convertir en el que va a dirigir la gran persecución y va a ser la gran explosión de expansión del Evangelio hacia afuera de Jerusalén. Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, se quedaron allí. No podían dejar el campamento solo, ellos iban a seguir allí. Si había que ser mártires, serían mártires allí. Pero los demás salieron huyendo, escapando. Pero mira lo que dice. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe era uno de ellos. Bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, a Jesús. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Esto es lo que ocurre cuando llega la fe cristiana, el conocimiento de Dios a una vida. Todo es cambiado, todo el patrón es cambiado. No hay enfermedad ni dolor que Dios no pueda vencer. Aunque muchas veces Él no quita el dolor ni la enfermedad, sino que da la paz como una señal de cambio. No de queja, sino de alegría, de gozo y de paz en el Espíritu. La iglesia creció bajo la persecución. Los discípulos plantaron nuevas iglesias. Los perseguidores plantaron la palabra de Dios en nuevos corazones. Hicieron discípulos que hicieron discípulos. Y nacieron nuevas congregaciones con el mismo espíritu misionero, discipulador y propósito santo. Iglesias mayores enviaron misioneros y plantaron nuevas iglesias. Caso Jerusalén, allá Samaria, Antioquía, Éfeso, Corinto, Tesalónica, Colosas, Filipos, Roma, Filadelfia, Esmirna, Laodicea, Pérgamo, Tiatira y otras tantas congregaciones que se mencionan sus nombres, iglesias locales que se mencionan en las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos, en los viajes misioneros del apóstol Pablo.
Apocalipsis 22, 1 al 7 dice de la siguiente manera: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estaba en la ciudad. Sus siervos la adoraban y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios lo alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Es Juan en Patmos quien está escribiendo la revelación en el libro de Apocalipsis para nosotros. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a los siervos lo que tiene que suceder sin demora. Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Ese es el capítulo 22 del Apocalipsis, donde se cierra el panorama de toda la acción de la iglesia sobre la faz de la tierra. Iglesia comprometida, iglesia redimida, iglesia enviada, iglesia que sirve, iglesia que se multiplica, iglesia que va plantando congregaciones. Salió de una iglesia única y está plantando. Tu iglesia local debe plantar otras congregaciones, si bien en la misma ciudad, es en la ciudad próxima, o si no en la nación próxima, en cualquier parte del mundo donde Dios te dirige y te lleve y te guíe. Hoy en día se plantan congregaciones a través de internet. Hoy en día hay nuevos plantadores de iglesias que están sembrando muchos lugares con la palabra de Dios. En los lugares que menos podemos imaginarnos, ahí hay alguien que está llevando el mensaje de la palabra de Dios. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo, porque los días que restan son malos y cortos para que Jesús venga a buscar a su iglesia. Por lo tanto, hay que estar apercibido, comprometido y ocupado en servirle. Conclusión: la iglesia del Dios viviente y del siglo XXI trabaja para alcanzar a todo el mundo con el mensaje de fe, salvación y esperanza de vida eterna. Segundo, la idea del Dios viviente del siglo XXI debe enfatizar su labor de discipulado, que a su vez haga nuevos discípulos, que multiplique la iglesia en todo el mundo. Tarea fundamental y que exige la palabra de Dios, que Jesús enseñó y que no podemos descuidar, ni alterar, ni olvidar, ni dejar de obedecer. La iglesia del Dios viviente del siglo XXI está ocupada en hacer su obra y espera percibir el regreso del Rey y Señor Jesucristo. La pregunta: ¿eres parte de la iglesia del Dios viviente? Hoy es día de salvación y nueva oportunidad para todos. Tú decides si lo eres o no, si cambias tu actitud y te comprometes bajo la experiencia de cambio de mente y de salvación y de perdón y de reconciliación y de justificación y del proceso de santificación, del conocimiento de la palabra de Dios y del sometimiento a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, expresada en su palabra y en la obra que Él quiere que tú realices. Tú decides. Pastor Rodolfo Luis. La próxima semana comenzamos una nueva serie. Jesucristo te bendice. Amén.